Bueno, pues ¿qué tal os ha parecido? Muy ¿Cómo bien, ha salido? muy bien. ¿Estás contenta? ¿Tú contento? Sí. ¿Ah, no? Pues ha sido tanto el éxito abrumador de la primera parte que hemos grabado con José María Herce sobre cómo autoconocernos, especialmente desde una perspectiva psicológica, que le hemos invitado de nuevo para grabar la segunda parte. Nos comentaba antes fuera de cámara que ya no puede ni salir a la calle, se le echan encima a las gentes preguntándole: José María, ¿qué hago para conocerme mejor a mí mismo? Sí, afortunadamente no me conocen. Así que Dales tiempo, dales tiempo. dales tiempo, eso es porque aún no han visto este vídeo, que aquí es Bueno. cuando va a empezar todo el lío. Así que hemos grabado ya 3 vídeos con él, este sería el cuarto. Si os interesa, que yo creo que os va a interesar, os animo a que en el canal sigáis buscando, podéis poner en el buscador José María Herce y ahí enseguida os aparecerán todos y los podréis ver. Y nada, pues yo soy Rafa Millán, Yo, María Herrero. este canal es Psicología y Espiritualidad y si aún no lo habéis hecho, os animo como siempre para que deis sentido a nuestro trabajo, que os suscribáis al canal, nos dejéis una manita para arriba, compartáis el vídeo, comentarios que os respondemos todos. Y hoy vamos a hablar del conocernos, el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, pero desde, sobre todo, lo espiritual. Eso es, Pues sí. allá vamos. Bueno, pues vamos a retomar algo que habíamos hablado anteriormente. Si nos habíamos centrado en nuestra anterior experiencia conjunta, ¿no? Para explorar lo que es el conocimiento psicológico, lo que es la práctica de la introspección, vamos hoy a hablar de cómo se articula este conocimiento psicológico desde lo personal, consciente, inconsciente, con la dimensión espiritual. Vamos a tratar de ver posibles relaciones, colaboraciones, pero también interferencias. En un primer momento me gustaría, de manera también muy resumida, muy sintética, hablar de lo que yo considero que es lo espiritual, la espiritualidad o la dimensión espiritual. Yo creo que la espiritualidad fundamentalmente es una dimensión que viene a tratar de responder una pregunta que es fundamental. ¿Quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene mi vida en este momento, en esta existencia, ¿no? En este tiempo que me toca vivir, ¿no? Y sobre todo la espiritualidad lo que nos va a presentar es un camino o caminos distintos, con distintas tradiciones, prácticas, que a lo que apunta fundamentalmente es a una metanoia, es decir, a una transformación de nuestro ser interior y de nuestra percepción de la realidad. Algo así como un nuevo nacimiento. No en el sentido biológico, sino en el sentido de la conciencia. Comprender quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Esa es fundamentalmente la finalidad de la espiritualidad desde mi punto de vista. Sí, así es, ¿no? Y lo que dices además resuena en todas las tradiciones. Se habla muchas veces del despertar, que sería como eso, pasar de un estado a otro. Esta palabra que dices, ¿no? Que puede sonar un poco extraña para algunos, de metanoia, ¿no? Como un conocimiento que se trasciende a sí mismo, o que va más allá, o un cambio en la noia, sería como en la mente o en el alma, ¿no? Eso que es. lo lleva como más allá de sí misma, de alguna manera, Así ¿no? es. La metanoia. Y yo creo que también morir antes de morir, por ejemplo, en la tradición sufí, sería una Así manera es. de hablar de renacimiento, morir a una identidad para renacer a otra. Esto está presente en todas las tradiciones espirituales que conocemos. Así es. La espiritualidad, al fin y al cabo, también se sostiene y se fundamenta en un anhelo. En el anhelo interior, en la sed, en la nostalgia de nuestro verdadero hogar. Eso es. No todo el mundo lo experimenta conscientemente, pero esa potencialidad, esa potencia en nuestro interior habita en lo más profundo de nuestro ser. Ya que citabas antes la cuestión del morir, y claro, para nacer hay que morir. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, cuando Nicodemo visita a Jesús de Nazaret, y Jesús le dice: tienes que nacer, ¿no? Quien no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. De modo que se nos está invitando a una transformación, a esa metanoia de la que hablábamos antes, para encontrar nuestra verdadera esencia, poder realizar ese potencial de ser que albergamos en nuestro interior. Eso sería, al fin y al cabo, lo fundamental de la espiritualidad. ¿Y cómo se hace eso? A ver, Bueno, cuéntanos, José María. exactamente. Vamos a empezar tratando de articular los dos planos, los dos niveles o dimensiones, lo psíquico y lo espiritual. Yo creo que necesitamos tanto el conocimiento psicológico como el conocimiento espiritual, ambos. No uno
frente a otro o contra el otro. Una psicología, por ejemplo, que no contemplara lo espiritual sería una psicología o una comprensión del ser humano, o tendría una imagen del ser humano francamente parcial e incompleta. Y una espiritualidad, asimismo, que no contemplara o que no recibiera las aportaciones de la psicología, especialmente de la psicología profunda, aunque no solo, también podría caer en el riesgo de ser dudosa o sospechosa, como hablaremos más adelante cuando abordemos la cuestión, aunque sea solamente citarla, de la evasión espiritual. Como las dos dimensiones tienen que colaborar, pueden colaborar, se complementan, y además también en algunos casos se pueden además contradecir mutuamente o interferir mutuamente. Bien, yo parto del principio de que el trabajo psicológico de sanación de la personalidad, tanto en sus dimensiones emocionales, de inconsciente, del mundo interior, ¿no? Ese trabajo psicológico nos va a permitir conseguir ese fundamento, esa base, esa estructura sobre la que se pueda asentar mejor el desarrollo y la evolución espiritual. Lo hablamos antes, cuando se dice muy habitualmente que hay que trascender el ego para alcanzar una experiencia de identidad superior, es muy importante decir, porque si no se caería en la evasión espiritual, de la que hablaremos más adelante, se podría caer en algo tremendo, que es negar la dimensión espiritual, ¿no? Para conseguir esta transformación, esa metanoia que hemos hablado, ¿no? Esa desidentificación del ego para identificarnos con algo superior y más profundo, el ego tiene que estar bien construido, bien trabajado. Todos vamos arrastrando en el curso de nuestra existencia heridas psicológicas, carencias emocionales, traumas, condicionamientos de nuestra infancia, adolescencia, con los consiguientes miedos y deseos o fijaciones del deseo. Si no hay un trabajo de conocimiento y de elaboración de ese mundo, es muy difícil que podamos construir un yo suficientemente firme o sólido para poderlo trascender. ¿Cómo podemos trascender un yo o un ego si no está básicamente bien construido y bien estructurado? Esa es mi propuesta, ¿no? De tal forma que el conocimiento psicológico es, en mi opinión, una herramienta imprescindible para ir ascendiendo también en el camino espiritual. No quiere decir que primero haya que hacer una cosa y después haya que hacer la otra. Se pueden simultanear, pero el conocimiento psicológico debe de acompañar la introspección, la toma de conciencia de nuestras sombras, de nuestro infantilismo, ¿no? De nuestra inmadurez, de nuestras dependencias emocionales, apegos, etc. Debe ser un trabajo que permita ir desasiéndose poco a poco de esa actividad egocéntrica, narcisista, depurando la personalidad. De hecho, en la tradición mística cristiana se habla de 3 vías de acceso a lo divino, a nuestra esencia. La vía purgativa, que es justamente ya en un lenguaje del siglo XXI todo esto que estamos aquí hablando hoy, ese trabajo de autoconocimiento, de elaboración, de introducirnos en nuestra vida inconsciente y con sus fantasmas, sus sombras. La vía iluminativa, cuando vamos teniendo esa percepción ya, esa conexión con lo divino, y finalmente la vía unitiva, cuando obtenemos o alcanzamos la experiencia ya de unión con lo divino. Entonces, ya en la tradición antigua de la mística cristiana se hablaba de la necesidad de esta vía purgativa, que no hay que olvidar y que es fundamental también tenerla en cuenta, ¿no? Claro, una de las grandes aportaciones, yo creo, de la psicología occidental es cómo se ha descubierto y descrito esa vida inconsciente a la que hay que confrontarse, porque hay que tener primero, como tú bien decías, un ego bien estructurado para poderlo trascender. Si no, no habría nada que entregar, ¿no? No habría nada que hacer si primero no está hecho. Sería como tener un cuerpo. Yo tengo un cuerpo, pero no me identifico con mi cuerpo. Yo sé que no soy solo mi cuerpo, que ese es un aspecto parcial de algo más grande. También soy mi mente y mi mundo emocional, pero no soy solo eso. Esos son aspectos parciales de algo más grande. De esa manera están como trascendidos, pero integrados en una unidad mayor, ¿no? Toda la psicología transpersonal de alguna manera apunta en esa dirección también, ¿no? Para entregar el ego, primero hay que tener un ego que entregar, ¿no? Porque si no, no podríamos diferenciar la locura, valga este término, de la mística. Claro. ¿No? Y veríamos porque la diferencia, de alguna manera, bueno, entre otras muchas, ¿no? Hablando desde este punto de vista y así rápidamente, improvisando un poco, entre el loco y el místico, sería que el místico tiene un ego suficientemente sólido y fuerte como para poder manejar y moverse en las altas frecuencias espirituales,
espirituales, pero el loco se disuelve ante eso, no tiene una estructura o no tiene un ego, y por eso paradójicamente lo ve de una manera narcisista y se apropia la experiencia como algo propio, ¿no? Todos los hemos visto en consulta. Claro. Personas que se creen los elegidos o el Mesías o que tienen como una gran capacidad espiritual porque están teniendo una experiencia que puede que tenga algo de genuinamente espiritual, pero mezclada con elementos infantiles no resueltos, y entonces se la apropian, ¿no? Como, bueno, yo soy el que ha venido a unificar las religiones, tenía yo uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Muy megalómano, Muy además, megalómano, sí. sí. Yo propongo, al fin y al cabo, una espiritualidad desde abajo. Si queremos acceder al ático del edificio, ¿no? Al ático de la conciencia, por supuesto debemos de bajar con frecuencia al sótano, que es el mundo inconsciente, el mundo que no comprendemos o quizás no estamos dispuestos a conocer habitualmente, ¿no? Abrir ese sótano, airearlo, que entre la luz, para poder ir ascendiendo con más seguridad. Porque lo que observo es que hay un sector de personas atraídas por lo espiritual que ven en este ámbito, en este mundo, ¿no? Algo muy atractivo, porque les promete una experiencia mística, un éxtasis, la iluminación, la paz interior, pero que no están dispuestos muchas veces a hacer un trabajo psicológico de autoconocimiento. Y puede ser eso que vamos ahora a tratar, justamente la manifestación de una evasión espiritual. Si queréis podemos tocar esa cuestión, si os parece bien, por lo menos apuntarla. Podemos apuntarla, y tal vez sería bueno emplazarnos para hacer un vídeo sobre este tema. De forma más monográfica. El bypass espiritual o la evasión espiritual, como tú decías antes, sus tipos, sus modos, sus formas, cómo confrontarla. Eso es. Aunque tengamos ocasión de abordarla de forma más monográfica y extensa, vamos a apuntar por lo menos qué es y alguna manifestación de la evasión espiritual o bypass espiritual. La evasión espiritual, al fin y al cabo, es una defensa del psiquismo compleja, generalmente inconsciente, ¿no? Frente a problemas psicológicos que no se quieren abordar, psicológicos personales. La evasión espiritual se podría definir también como un conjunto de prácticas, también de adhesión a unas doctrinas o enseñanzas, pero que están al servicio, inconscientemente, de eludir nuestro mundo psicológico, de rodearlo, de tal forma que no nos encaremos con nuestro narcisismo, con nuestra baja autoestima, con nuestros problemas de relación, con nuestras fantasías narcisistas, etcétera, etcétera, ¿no? La evasión espiritual sería ese conjunto de prácticas, doctrinas, que están al servicio de una defensa, de una huida de la confrontación con lo psicológico personal que se pretende evitar. Eso sería básicamente, hay muchas manifestaciones de evasión espiritual, vamos a citar alguna, aunque ya lo desarrollemos con más extensión en la próxima ocasión. Por ejemplo, dentro del ámbito del budismo, cuando se trabaja con el no apego o el desapego, yo prefiero llamar no apego, hay muchas personas que consideran que el no apego es algo así como una indiferencia afectiva, una coraza que te pones de frialdad emocional frente a la vida para no desear nada. Bueno, esto es básicamente una defensa, porque el sentido profundo del no apego no es la indiferencia, la frialdad, la distancia. Significa amarlo todo, pero no estar aferrándote a nada, no depender de nada, pero amarlo todo. Hay que tener el corazón abierto en una espiritualidad y amoroso. Si tú te desapegas, pero de una manera que sería defensiva, con una coraza, no estás practicando correctamente el no apego desde el punto de vista del budismo, bueno, y en general de todas las tradiciones, ¿no? O cuando se entiende una compasión como una entrega al otro, un vivir absolutamente y en una identificación completa con el sufrimiento del otro, pero no está equilibrada con una sana asertividad o incluso con una capacidad para poner límites y también ser compasivos con nosotros, cuando se practica de una forma excesiva y unilateral hacia afuera, pero no se contempla también la compasión hacia uno y el amor por uno mismo. Esta sería otra manera. O en general, muchas doctrinas o varias doctrinas que niegan o infravaloran por lo menos lo psicológico y personal,
enfatizando únicamente la dimensión espiritual. Algunas prácticas del Vedanta, algunas concepciones y prácticas del Vedanta Advaita, cuando se insiste tanto en que tú no eres el cuerpo, no eres los pensamientos, no eres las emociones, se está dando un cuerpo doctrinal, una base filosófica y espiritual para eludir siempre lo psicológico, como si eso fuera lo no real, lo que no es real. Y evidentemente, aunque la realidad última no sea ni nuestro cuerpo, ni nuestra psique, ni nuestro yo físico, ni nuestro yo psicológico, en cualquier caso es nuestro vehículo en este mundo, ¿no? Y tiene una realidad, aunque sea una realidad relativa. Negar la existencia como algo real, ¿no? Como si fuera algo al final ficticio, me parece que también puede ser generador de problemas psicológicos en algunas personas, ¿no? O qué decir de aquellas personas que por una necesidad de adquirir una identidad se adhieren a una comunidad, a un grupo espiritual, a una religión o una tradición, con la secreta intención de fortalecer un yo débil, una identidad frágil, creer que son superiores a otras tradiciones, se cae en el dogmatismo, en el fanatismo, a otras tradiciones, por considerarlas inferiores o equivocadas, ¿no? Teniendo aquí el grave peligro, dentro de esta evasión espiritual, de adquirir algo así como el narcisismo espiritual, esta inflación del ego, que sería justamente lo contrario de toda experiencia verdaderamente y genuinamente espiritual, que está basada en la humildad, en el desapego de esa imagen valiosa de uno mismo, ¿no? o especial o importante, ¿no? Y se adquiere justamente lo contrario, ¿no? Somos los de esta tradición, contra vosotros o frente a vosotros, que no tenéis nuestra doctrina o nuestras prácticas. Bueno, esto sería también otra manifestación de la evasión espiritual, adquirir una identidad, reforzar el narcisismo y al fin y al cabo caer en una trampa más de la necesidad egoica de permanecer dentro de uno mismo. Al final, y hablaremos con más extensión de todas las posibilidades que puede haber aquí, que son muchas. Esto no está negando que nuestro camino espiritual no pueda contener autenticidad. Justamente es ejercer algo la sospecha sana, la sana sospecha de que pueda haber trampas que el psiquismo ponga de forma muy inconsciente a través de caminos espirituales para eludir lo psicológico o para no encararse con nuestro yo inmaduro, con nuestras heridas, con nuestros condicionamientos de la infancia. Qué interesante. Para mí la clave, una vez más, ¿no? Y vuelvo como siempre a mi monotema, sería la de distinguir entre el plano absoluto y el relativo, porque claro que desde el punto de vista de lo absoluto, pues todos somos la totalidad, o todo es como una pura compasión, o una especie de juego de autocontemplación infinito en que la divinidad se autocontempla a sí mismo, y de alguna manera participamos de eso, pero también existe el plano relativo, que aunque es relativo, también es real. No se deben confundir, sí, porque entonces caeríamos en tomar la parte por el todo, ¿no? El aspecto parcial y más bien muy poca cosa, como decía Luis Cencillo, ¿no? que conocimos los dos, esa poca cosa que somos, y de pronto yo ya me creo un iluminado o un aspecto de la totalidad, estoy tomando la parte por el todo, es decir, haciendo una sinécdoque, que para mí es la madre de todos los pecados filosóficos que hay. Tomar la parte, un aspecto parcial por la totalidad de lo que hay. Y luego voy a decir una cosa políticamente incorrecta, que soy yo, Rafa Millán, quien lo dice. Esto no lo ha dicho José María Erce en este vídeo, porque hay otra manera de bypass que ni siquiera ya es espiritual, sino que ya sería un bypass de un nivel mucho más bajo, en el que bordeamos todo nuestro mundo emocional y todas nuestras problemáticas, que serían las adicciones, y no solamente las adicciones a las sustancias ilegales, sino a veces las adicciones a las sustancias legales e incluso psiquiátricas. Hay muchas personas que entienden la medicación psiquiátrica, especialmente los tranquilizantes y a veces otras, como una manera de evadir y de evitar un sufrimiento entendido como un síntoma de una enfermedad a erradicar, y no como tú lo estabas planteando, pues como un aspecto de esa vía purgativa que me trae un mensaje de mí mismo, un aspecto no atendido de mi vida inconsciente que tengo que comprender e integrar. Y como eso me asusta o no quiero hacerlo, me refugio en la medicación, muchas veces con el visto bueno del psiquiatra, que actúa como una especie de padre bueno que me evita como ese dolor. Algunos psiquiatras, por supuesto no todos, ¿no? Puntualmente, en algunos casos. Esto yo lo he visto en terapia muchas veces, y lo podríamos llamar un bypass emocional, en que se está bordeando y evitando
confrontar con mi mundo emocional, Eso no ya ni es. siquiera espiritual. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay varios bypass y varias formas de evitar lo psicológico, ¿no? También a través del diagnóstico y el tratamiento psiquiátrico, como apuntabas tú. Pero dentro del campo de la espiritualidad puede ser en algunos casos también algo así como una adicción. Hay personas, como decía antes, que se sienten poderosamente atraídas incluso por lo espiritual en la medida en que pueden adquirir poderes especiales, con lo cual hay una fantasía de poder muy narcisista, ¿no? O una identidad, Una seguridad. o una ¿no? seguridad, También, pero porque el yo es frágil, porque como decía yo antes, que partía de ese principio, para poder desarrollar la dimensión espiritual es fundamental tener una estructura suficientemente sólida sobre la que se asiente, porque si no, ese yo frágil, inmaduro, que evita responsabilidades, que no se ha construido, que delega en el otro pues la capacidad, o que idolatra a figuras de autoridad y no ha crecido psicológicamente, todo eso va a contaminar y va a interferir cualquier práctica espiritual. Por eso es tan importante todo ese trabajo sobre nuestro mundo psicológico interior, al que hay que darle su importancia y no rodearlo o evitarlo. Por ejemplo, es indiscutible el beneficio de la meditación, de la oración, eso no cabe la menor duda. Pero cuando hay problemas serios, cuando hay traumas interiores, yo creo que eso no es incompatible, es perfectamente compatible con un trabajo psicológico. Pretender que solo la oración, exclusivamente la oración o la meditación o una práctica del yoga, etcétera, va a suplir la introspección, la mirada y el trabajo interior, yo creo que eso sería pues una cierta trampa del psiquismo, que también hay que presentar en los medios en los que hay verdadera motivación espiritual o interés espiritual. Claro, al menos en la tradición sufí, que es la que mejor conocemos, pero yo creo que esto pasa en todas las tradiciones, como hablábamos antes fuera de cámara. Las tradiciones surgen en unos contextos sociales muy determinados y normalmente son sociedades que precisamente por ser tradicionales fomentan en cierta manera una cierta madurez y a veces incluso dureza psicológica, de tal manera que el que se introduce en el camino espiritual, pues por el propio funcionamiento, que también tiene su sombra y su parte negativa obviamente, ¿no? Por el propio funcionamiento de estas sociedades tradicionales, pues está ya como más hecho, ¿no? Entonces, yo que sé, un japonés del Japón tradicional que se ponga a hacer zen, que está casado con 4 hijos, con un trabajo fuerte dentro de un código ético muy estricto, o un indio de la India, de las castas tradicional, que se ponga a hacer Vedanta Advaita, pues está ya dentro de su estructura, que también es criticable por supuesto, con una formación muy fuerte, ¿no? Entonces trasplantar eso a un occidente hoy en día muy narcisista, como apuntas, e incluso infantilizado, es muy complejo, porque entonces ese ego infantil tiende como a apropiarse la experiencia, ¿no? Ahí empezaría ese narcisismo espiritual. Así es, sí, sí. Son múltiples riesgos y peligros, pero que hay que conocerlos justamente para depurar, para purgar lo que decíamos antes, ¿no? Para depurar justamente de apegos, de dependencias emocionales, de idealizaciones infantiles, de narcisismo, de ser mendigos de amor y de valoración. Todo ese trabajo es fundamental porque va a limpiar el terreno, para que podamos ir de una manera más fluida hacia la realización de nuestro verdadero anhelo. Si no, puede haber muchas interferencias en ese camino, ¿no? Entonces yo creo que una estructuración de la personalidad, trabajando la asertividad, la toma de conciencia de que eres responsable de tu vida, que es justamente una de las definiciones más claras de la madurez, cuando uno se hace responsable de su propia vida, no delega en ninguna entidad o persona o institución la decisión de su conciencia, ¿no? O cuando desarrollas el pensamiento crítico, ¿no? Esto es fundamental. En la espiritualidad no hay que anular la capacidad de pensar por uno mismo, todo lo contrario, hay que integrarla en un todo. Como decíamos antes, me parece Mardía, ¿no? Esa dualidad que busca la síntesis, ¿no? Entre una razón despierta, una actividad de pensamiento crítico independiente, junto con lo metarracional, ¿no? Con la propia superación de lo racional, pero en una relación de armonía y no de oposición o de negación. La espiritualidad, yo diría que es metarracional, pero no es antirracional, todo lo contrario, de tal forma que la personalidad tiene que desarrollar todas estas cualidades, una sana autoestima, una relación con uno mismo basada también en la compasión, en la comprensión. Todas estas
metas psicológicas que se pueden ir logrando facilitan mucho y depuran mucho, como veremos en otro momento, toda práctica y toda vivencia o experiencia de lo espiritual. Antes creo que te comentaba, en mi práctica psicoterapéutica he visto muchas personas que desarrollaban una idea, una imagen de Dios basada fundamentalmente en transferencias y en carencias emocionales de sus primeras relaciones con las figuras parentales. Esto es muy importante, es una imagen infantil de lo divino. Yo creo que no solo es habitual, sino que en cierta medida se da en es todas inevitable, las hasta personas. cierto punto es inevitable. Sí, pero claro, poder trabajar que esa relación con una figura o con un ser divino está en gran medida condicionada por tus carencias infantiles o por la relación que has mantenido con una autoridad, bien sea de sumisión o de ausencia o de necesidad de valoración, va a influir en esa imagen y en esa referencia de lo divino, ¿no? Justamente porque es imposible separar el ámbito de lo psicológico del ámbito de lo espiritual. Hay continuos vasos comunicantes y no son compartimientos estancos. Esto hay que decirlo una y otra vez. Son dos dimensiones que tienen que colaborar, que tienen que complementarse mutuamente para que tanto la una como la otra se sanen y puedan ser verdaderamente plenas. Muy interesante, porque según te oigo, digo, claro, es que sí, se pueden dar muchas definiciones de espiritualidad, pero de repente la que me venía era estar en camino de integrarse, ¿no? O estar en camino de unificarse, de ir integrando siempre los opuestos, ¿no? Esto sería como una espiritualidad que reconozca o que integre también lo psicológico, lo físico, digamos, todas las dimensiones de la vida, ser capaces de vivir a fondo, de entrar a fondo en la vida y de no mirar para otro lado, ¿no? Ese sería como el punto. Y entonces así el corazón se va abriendo, pero se va abriendo también porque es capaz de acoger la sombra. Así y ahí es. y también es muy contrario, en el fondo es muy contrario a todo lo que suene a fuego artificial. Porque el camino espiritual es un camino muy arduo y uno tiene que ser capaz de morir antes de morir. Sí, eso Entonces, es. si tú lo ves como qué guay, qué flow, cómo mola esto, qué guay, qué happy todos, Claro. entonces hay algo que no, porque también hay que Sospechoso. llorar, hay que Sí, sí, sí. sufrir, Pero hay Marsilla, que yo te veo a ti enfadarse. siempre happy y en el flow. Bueno, pero a lo mejor la procesión va por dentro de vez en Pues, cuando. Hombre, también tengo mis momentos. Sí, de oscuridad, sí. No, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que apuntaba Mardía, ¿no? Creo que también decía yo antes, ¿no? Que muchas personas se pueden sentir atraídas por lo espiritual por motivaciones, digamos, en cualquier caso un poco impuras o contaminadas, ¿no? Porque promete pues el éxtasis, las experiencias plenas o cumbres, la paz interior, la felicidad absoluta, o incluso los poderes psíquicos. Eso es todavía, yo me he encontrado alguna persona que tenía esta vinculación con lo espiritual, ¿no? Para alcanzar capacidades paranormales especiales. Todo eso, al final, es una proyección de un psiquismo que no está trabajado, ¿no? Y, por supuesto, una visión de la espiritualidad infantil e irreal. Tú apuntabas una realidad, el camino espiritual de toma de conciencia de lo que eres verdaderamente, de abrir tu corazón, de sentir la compasión extensa e inclusiva, que significa abandonar esa conciencia de separación, ese apego a nuestro ego, ¿no? a nuestro pequeño yo, ¿no? Es un camino arduo, no es ni cómodo ni fácil. Y además está expuesto también a riesgos, a extravíos, a noches oscuras. Y la noche oscura que describe maravillosamente San Juan de la Cruz es la expresión de cómo hay momentos en el camino espiritual en donde uno se siente perdido, con una gran sequedad interior, abandonado por Dios. Que no es que te abandone Dios, es que tú te estás resistiendo a la entrega última. Pero ese proceso doloroso, que es muy distinto a lo que es una depresión psicológica, por eso hay que discriminar muy bien y hay que discernir si se trata de un estado psicológico depresivo y si se trata de una noche oscura que tiene otra sintomatología, digámoslo así, ¿no? De sequedad, de fatiga, de falta de energía, ¿no? De dolores físicos, incluso con algunos trastornos psicosomáticos. Todo eso forma parte de un camino de despertar
que decíamos antes, de una metanoia, ¿no? De una transformación en donde mueres y naces, ¿no? Naces en una nueva conciencia, la metanoia como una transformación de tu propio ser, de lo que tú crees o has creído que eras y lo que ahora sientes que eres, ciertamente, ¿no? Dicho por muchas tradiciones como el Atman, la naturaleza del Buda, el reino de Dios está dentro de ti, en el sufismo tendrá también sus nombres, ¿no? Eso es, o el Tao interno, se puede nombrar de muchas maneras, ¿no? Pero ese acceso a la experiencia es un trabajo que a veces tiene su sufrimiento, su dolor también, incluso físico, hasta que poco a poco se va depurando, ¿no? Con paciencia. Entonces no es algo que te hace happy inmediatamente, porque eso es muy infantil, eso es el pensamiento del niño, aunque sea en un adulto, ¿no? Que quiere su deseo rápido y además sin esfuerzo. Eso es como desea un niño, ¿no? Una niña, ¿no? Y muchas veces nos acercamos a lo espiritual con esa expectativa infantil e inmadura de querer grandes experiencias pronto, con una cierta práctica, meditando, o orando, o haciendo otras cosas, o bailando como los derviches, etcétera. Pero claro, no hay una conciencia de todo lo que implica ir muriendo y ir despertando a lo que eres verdaderamente, y eso significa morir y también dar paso a un nacimiento, que no es fácil. Ya, mientras hablabais ya he descubierto por qué Mardía está siempre happy. ¿Ah, sí? Porque hace lo contrario a lo que está diciendo José María, ¿no? En vez de querer como desde una perspectiva, digamos, que se ha cumplido tu deseo, tu objetivo vital, por lo que yo te conozco, siempre es estar satisfecha con el decreto que cae sobre ti, ¿no? Aceptar la realidad como es y estar satisfecha, digamos, con el decreto divino, ¿no? Por eso tu nombre espiritual es como Mardía, ¿no? Satisfacción, o la que está satisfecha con el decreto. Porque incluso cuando nos han pasado cosas aparentemente negativas, o, sí, ¿no? Has intentado siempre buscar, ¿no? Cómo eso te hace crecer o te hace mejor persona, ¿no? Y eso es lo que te ha llevado a evolucionar. Es mi análisis. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Desde luego, ahora que se dice con esto. Nada. Sí, pero es una buena herramienta, si desde luego la tienes. Lo que sí es cierto, yo digo que me ha ayudado a mí, porque yo tenía mucha tendencia vital a la imaginación, a la idealización, y eso era una tendencia psicológica mía. Entonces, a mí lo que me ha ayudado es coger mucha tierra. Es decir, pues eso, a mí el maestro me dice, cásate, ¿no? Casarme y tener un montón de hijos y tener un trabajo de profesora de secundaria, que tengo que estar todo el día enfrentándome, hablando con adolescentes que están muy desmotivados y que me dan siempre, me devuelven una imagen normalmente muy negativa de mí misma. Sí. Porque yo digo, ¡ay, qué bien! Hoy vamos a hablar de Teresa, de Jesús, las grandes... Y llego toda emocionada y los chicos, no les interesa. Y no les interesa, claro. Entonces... Digamos, lo que he hecho es intentar dar lo contrario, ¿no? Para integrar esa tendencia mía como al volarme o al escaparme, sí. Lo que la vida ha hecho, y entonces yo lo he acogido, es darme mucho suelo. Acogida, capacidad de acogida. Me ha dado mucho suelo, me ha dado pues un marido muy diferente a mí en muchas cosas. Hay que reconocerlo. Que él no se vuela jamás, es como es que no se vuela ni cuando... Claro, hay que volarse. Claro. Es que él no flipa. Yo soy como nunca, Sócrates, ¿no? Que soy tan racional que no puedo... Él lo niega, enseguida lo duda todo, él le mete la duda a todo, ¿no? Entonces yo estoy como y él me baja, ¿no? Yo decía Platón de Sócrates que ni dándole el soma más fuerte o el vino enriquecido que tomaban se ponía ebrio porque estaba como metido en su razón, ¿no? Siento algo parecido. Pues a él le pasa eso, entonces él me baja todo el rato, pero eso es una medicina para mí, ¿no? Lo que decía Maulana o los siempre... hijos, ¿no? Los hijos que me ponen pues a cambiar pañales, ahora tienen que comer, entonces no me dejan, si me quiero escapar, mamá, tengo pis, si me quiero escapar, mamá, tengo hambre, que me quiero escapar, ¿sabes? Y esa es la medicina, eso es lo que me ayuda a integrar. Que enfadaba a Maulana, o sea, muchos occidentales cuando íbamos allí no se enfadaban con Maulana, que iban buscando como que les diera como un alto consejo espiritual o un zikr, una recitación secreta o algo así. Maulana, lo que yo he visto en persona más veces recomendar a la gente era pues eso, o que se casaran o que buscaran un trabajo, mejor si era con las manos en la tierra, o que, ¿no? que asumieran como responsabilidades concretas, ¿no? Claro, esto descolocaba, o le decía a la gente, uy, estás delgado, tienes que comer más, ¿no? Cosas así, que descolocaba mucho al que iba buscando como un chute espiritual, ¿no? Claro, precisamente porque seguro que conocía
la conciencia humana, ¿no? Cómo es la mente humana, ¿no? Cómo vamos como niños esperando caminos fáciles, soluciones mágicas o milagrosas que nos den desde afuera, y no la toma de responsabilidad y de conciencia de nuestro trabajo personal, ¿no? Creo que eso, desde luego. Y has hablado al final, tú, Mardía, de una dualidad importantísima en el camino espiritual y en cualquier forma plena de vida, que es unir el cielo y la tierra. Porque otra trampa, o por lo menos riesgo, que puede haber en el camino espiritual es que uno esté continuamente meditando, recitando, pero no tenga una inmersión en la vida real y práctica entre los seres humanos. Yo, alguna persona que me he encontrado comprometida con un camino espiritual, por ejemplo de yoga, me decía, bueno, voy al trabajo y me encuentro que una persona me envidia, la otra critica mis espaldas, el otro tiene afán de poder. Digo, sí, claro, esa es la vida. Esa es la vida, y en esa realidad nos tenemos que mover, precisamente porque esa dimensión real no se puede ni se debe evitar en este camino de expresión de lo más profundo de nosotros y de experiencia de la esencia. Y es ahí donde hay que encontrar, claro, donde hay que encontrar la espiritualidad, es ahí. Y en la vida de cada uno personal, ¿no? Claro. En la vida de cada uno personal. No es una evasión, porque entonces sí sería una huida. Sí sería una huida, pues para darse consuelo o para llenar huecos que psicológicamente, bueno, pues no has sabido ni has entendido de ti, y entonces tienes ahí pues esa especie de droga, porque también puede ser en un momento determinado una droga, parecido a una sustancia química que te produce una satisfacción, un bienestar, pero que significa una huida de tu realidad psíquica, personal, con tus heridas, con la inmadurez, con tus conflictos personales e interpersonales. Claro, Dios se manifiesta, si me permitís un lenguaje teísta, en la forma concreta en que se da nuestra vida. Ese es el diálogo que tenemos con lo absoluto, ¿no? Nuestra vida es como es, también por algo. No hay como que, también decíamos arriba, fuera de cámara, que trasplantarse de repente a otra tradición y aquí como si nada hubiera pasado, sino que yo estoy aquí, en este cuerpo español del siglo XXI, en esta tradición, también por algo. Y ahí hay un sentido para mí que tengo que encontrar y que desvelar. Claro, claro. Por eso en cada vida individual y en cada psique individual hay que encontrar el camino. Y ese es el camino. Pues ya se nos está alargando mucho el vídeo, así que le vamos a dejar ya. Yo me he quedado con ganas de escucharos mucho más, de escuchar mucho más a José María, así que ya sabéis, como siempre os decimos, si petáis el botón de like y si se comparte el vídeo y vemos que funciona, le volveremos a traer. Si petáis. Este es lo digo para romper un poco ¿no? Porque así se pasa la seriedad. Sí. Bueno. Entonces, este sería ya el segundo capítulo que hemos tenido de la serie de autoconocimiento con José María Herce, y tenemos ganas de grabar el tercero, a ver qué es lo que nos traes esta vez. Bueno, y nos quedamos con esta medicina, ¿no? Para todo este narcisismo espiritual, la medicina podría ser la contraria, la virtud tradicional de la humildad. Y ojo, que a mí a humilde no me gana nadie. Bueno, qué paradójico es eso, claro, ¿eh? Que he escuchado alguna vez, no, ojo, que yo a humilde, no, una vez tuve un paciente real. Decía siempre Santa Teresa, que la humildad es aquella cualidad que el que más la tiene precisamente por creer que no la tiene. Claro, exacto. Como no se crea humilde, mal vamos. Mal vamos, sí. Yo tenía un paciente, un caso real que era como que porque parece un chiste esto, o una comedia de Ionesco o algo así, ¿no? Que decía, es que todo el mundo es muy egoísta a mi alrededor, la gente es súper egoísta, todo el mundo piensa nada más que en sí mismos y tal. Dice, ¿qué egoísta? Dice, ¿pero por qué son egoístas? Porque solo piensan en ellos mismos, nunca piensan en mí. ¿No? Pero así tal cual me lo dijo. Digo, genial, qué genialidad, ¿no? Pues igual, entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, ya sabéis, como siempre os pedimos, pues suscribiros a nuestro canal si os interesan los contenidos, dejadnos likes, comentarios, que leemos todos y respondemos la mayoría, y ya está, compartirlo en redes sociales, seguidnos también en otras redes, por ejemplo en Instagram, estoy haciendo un trabajo interesante. Y ya está. Y nada. Gracias a José María, ¿no? Bueno, yo he encantado, siempre es muy grato estar con vosotros, es estar en familia, nunca mejor dicho, porque hemos compartido juegos con los hijos también, los niños. Sí, no sé si me he quitado alguna pegatina o me he quedado. Pero bueno, ha sido un placer y hasta cuando queráis otra vez. Si alguien quiere conocer o contactar mejor a José María, como él es un místico del siglo XXI, no está en las redes, no tiene página web, entonces hay que buscar el árbol hueco donde está el mapa que lleva una cueva, matamos un dragón y ahí le encontraréis, y también en la caja de comentarios dejaré su teléfono. Si alguien quiere, una de dos. Vale, pues muy bien, gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, espero que os haya interesado y bendiciones. Y hasta pronto. Adiós. Ya digo, el próximo día lo hacemos con ese formato, me parece bien. ¿Cómo se llama vuestro
no, vídeo, ¿cómo le llamáis? Canal, eso, de vuestro canal de psicología y espiritualidad. Eso eres como vives en otro universo. Yo creo que no hemos hablado de eso, hemos hablado de la